¿Qué les parece este frutero? Si quieren aprender a hacerlo, vamos a ver el video. Estos son todos los materiales para hacer el portamacetas. Con respecto al plato, me mide 21 centímetros de diámetro y las cuerdas que utilizaré son cuerda de algodón torcido de 3 milímetros que cortaré 14 pedazos de 2 metros y 2 pedazos de 3 metros. También utilizaré 2 pedazos más de 50 centímetros. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Ahora vamos a hacer el paso 1. Para hacer este inicio lo tenemos que colocar en la mitad de las cuerdas. Entonces vamos a colocar una cuerda como esta de aquí, ¿sí? Como esta. La coloqué en la mitad de estas cuerdas. Aquí están las 14 cuerdas más pequeñas. Entonces de aquí para arriba está la primera mitad y de aquí para abajo está la otra mitad. Entonces coloqué esta cuerda de aquí para diferenciar la mitad. Listo, ya tenemos hecha esa parte. Ahora vamos a coger las dos cuerdas más largas que teníamos y las vamos a colocar una en cada extremo. Una aquí y otra acá. Y ahora lo que vamos a hacer es con nuestra cinta métrica medir de aquí, desde la mitad que tenemos aquí la cuerda esta, hacia arriba 10 centímetros. ¿Por qué? Porque yo quiero que este inicio de aquí me quede a 20 centímetros. Entonces yo quiero que de la mitad para arriba me quede 10 y de la mitad para abajo me quede otros 10 y así me harán los 20 centímetros, ¿sí? Entonces de aquí para acá son 10 centímetros que me da aquí. Cojo otra tirita de cuerda y la coloco aquí a los 10 centímetros. Entonces yo ya sé que aquí es donde voy a iniciar, ¿sí? Aquí están 10 centímetros y de aquí para abajo los otros 10 centímetros. Listo, ahora vamos a hacer el nudo. Haremos nudo plano. Entonces cojo mis cuerdas, las largas, y empezamos a hacer el nudo. Hacemos así, esta la pasamos sobre, pasamos por debajo, ¿sí? Y la sacamos por aquí. Y así es como hacemos el nudo plano. Si no saben cómo hacer este nudo y quieren aprender a hacerlo más detenidamente, les dejo aquí un tutorial donde explico este nudo y 4 nudos más básicos del macramé. Y si ya saben cómo hacerlo, pues continuamos haciendo este nudito. Y listo, apretamos y ya tenemos el primer nudo plano. Y como este nudo de aquí, seguimos haciendo hasta llegar a esta cuerda. Listo, como ven ya tenemos aquí los 10 centímetros. Entonces quitamos ya esta guía de aquí que teníamos, pues ya no nos sirve. Y ahora esta de aquí, ¿sí? Entonces ahora, de aquí para abajo, volvemos a hacer 10 centímetros más de nudos planos, entonces que nos darán aquí. Entonces volvemos a poner nuestro hilo guía para saber que aquí ya son los 10 centímetros y aquí ya vamos a terminar, ¿sí? Para no seguir haciendo de más. Entonces aquí continuamos haciendo más nudos planos. Listo, ya llegamos al final. Ahora quitamos esta cuerda de aquí, la cuerda guía, que no la necesitamos. Y listo. Aquí ya tenemos 20 centímetros, ¿sí? Ahora vamos al paso 2, en el que vamos a hacer el nudo mágico. Cogemos nuestra cuerda de 50 centímetros, unimos estas dos puntas, así. Y ahora vamos a coger la cuerda, colocamos una parte pequeña así, hacemos un bucle. Y ahora envolvemos todas las cuerdas. Apretamos bien. Metemos por aquí, ¿sí? Y esta cuerda de aquí la estiramos. Cortamos sobrantes. Listo, ya tenemos el asa para sujetar el portamacetas. Paso 1 y 2, hecho. Para hacer el paso 3, vamos a empezar a hacer la canasta donde vamos a colocar el plato. Para esto, la vamos a hacer a una altura de 35 centímetros, es decir, que desde el final del nudo mágico hacia abajo, 35 centímetros. Pero antes vamos a dividir todas estas cuerdas en grupos de 4. ¿Sí? Vamos a coger 4 cuerdas y vamos a ir separándolas. En total nos quedarán 8 grupos de 4 cuerdas. Así que vamos a hacer eso. Ya tenemos nuestros 8 grupos de 4 cuerdas cada uno. Y yo coloqué esta cuerda de aquí, como ya la podrán ver, porque está a 35 centímetros. Entonces desde arriba, desde el final del nudo mágico hacia acá abajo, está 35 centímetros.
Listo, entonces vamos a hacer nudos planos con todas estas cuerdas a 35 centímetros. Entonces yo le quitaré esta guía de aquí, que ya sé que me queda por aquí. Y empezaré a hacer mi nudo plano. Es el mismo nudo que hemos hecho en la parte de arriba. Listo, ahora haré en todas estas cuerdas de aquí más nudos planos. Paso 3 ya está listo, en el que ya tenemos todos nuestros nudos planos, ¿sí? Nos salieron 8 nudos planos. Ahora vamos a hacer la siguiente fila. Para esto vamos a quitar 2 cuerdas de este extremo de aquí y 2 cuerdas del extremo de acá, que no las vamos a utilizar de momento. Vamos a coger todas estas cuerdas y a 8 centímetros desde el nudo plano que hicimos hacia abajo, vamos a hacer el siguiente nudo. ¿Sí? Entonces aquí cogemos 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas de otro nudo, y aquí a 8 centímetros vamos a hacer otro nudo. Ya tenemos nuestro primer nudo, ahora seguimos haciendo los nudos con todas estas cuerdas de aquí. Recuerden coger 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas del otro nudo para ir formando esta regla. Listo, ya tenemos la segunda fila en la que nos salieron 7 nudos, ¿sí? Ahora vamos a coger estas 2 cuerdas que habíamos dejado de lado, vamos a unirlas así, y con estas 4 cuerdas que tenemos aquí vamos a volver a hacer otro nudo igual a 8 centímetros que nos quede en la misma fila. Así es como nos queda ya la canastita aquí. Ahora vamos al paso 4. Y ahora vamos a hacer el nudo mágico que va a sujetar todas las cuerdas y tenemos que saber a qué distancia lo vamos a hacer. Para esto tenemos que medir la altura de nuestro plato, en mi caso este plato me mide 4 centímetros, y el radio del plato, que en mi caso el radio es de 9 centímetros. Entonces 9 más 4 me da 13 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es este nudo mágico a 13 centímetros, que es desde aquí hacia acá abajo, 13 centímetros, ¿sí? Y como ya les expliqué, vamos a hacer el nudo mágico a 13 centímetros desde el final del nudo plano que hicimos. Desde aquí acá abajo 13 centímetros que me da por aquí. Cogemos nuestra cuerda de 50 centímetros, esta de aquí. Y hacemos el mismo nudo mágico que hicimos en la parte de arriba. ¿Y qué tal te pareció este frutero? A mí me encantó. Y recuerda que si no estás suscrito aún puedes hacerlo en el botoncito de por acá. Y para ver otro video puedes hacer clic aquí. Así que nos vemos en ese video que está buenísimo.